¿Sabes quiénes son los andrólogos? ¿Conoces el impacto del varicocele y los hábitos de vida? La infertilidad es un asunto de dos. Bienvenidos a Loveboy Podcast. Hola, doctor Javier. Buenos días en España y buenas noches en Australia. Estoy súper emocionada de tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Muy bien, Carla, encantado de estar contigo y con todo el mundo que esté en tu podcast. Me hace una alegría inmensa esta oportunidad que me das, no solo de poder hablar contigo, sino de llegar a tanta audiencia como tienes a nivel internacional. Mira, nosotros estamos encantados y sé que tienes una agenda muy apretada y de verdad que mi comunidad lo aprecia muchísimo que hayas sacado este espacio, porque la verdad es que no hablamos de infertilidad masculina. Lo primero que te quiero preguntar, Javier, es, ¿qué ves tú en las consultas que las parejas, especialmente los hombres, no dicen en voz alta sobre la infertilidad masculina? Bueno, realmente a la infertilidad masculina le acompaña mucho silencio y que es un silencio de dolor, es un silencio de- sabes que los hombres tenemos la autoestima un poco focalizada en la genitalidad, ¿no? O sea, y cuando de alguna manera, tanto sexualmente como a nivel de fertilidad, pues hay un problema, eh, nos derrumbamos. Pero ese derrumbe eh, intentamos no exteriorizarlo, ¿no? Va muy por dentro y cuando se dice que el hombre tiene menos emociones que la mujer, yo creo que no es cierto. Lo que pasa es que las exteriorizamos menos y van mucho por dentro, ¿no? El hombre también se asusta, se desorienta, sufre. Y cuando tú dices que más en silencio, mira que estamos pensando siempre que somos nosotras y las que no hablamos somos nosotras. En mi caso, en mi tratamiento de fertilidad, que yo me sentía tan sola como tan única y yo decía, no, yo tengo que conectar con alguien más que esté viviendo lo mismo, no puedo ser la única. Y salí, puse el podcast y me doy cuenta que hay una cantidad de personas en el mundo entero sufriendo como yo. Pero cuando usted habla de que los hombres sufren más, no me alcanzo a imaginar ese dolor, porque si nosotras que hablamos mucho, sin embargo estamos sufriendo, no puedo imaginar un hombre que quizás ni siquiera lo comparte o no tiene un grupo de apoyo. Claro, aquí el problema no es que el hombre sufra más que la mujer o la mujer que el hombre, ¿no? Sino la manera un poco de vehiculizarlo, ¿no? La mujer, esas emociones o este dolor lo exterioriza más, ¿no? También pensemos que la fertilidad es ginecentrista, en dos sentidos. Por un lado, en el sentido de que obviamente la gestación pasa en el cuerpo de la mujer y eso hace que por decirlo de alguna manera, tome el papel principal en conseguir el embarazo o en ayudaros a conseguir el embarazo, sea el ginecólogo. ¿Vale? Y entonces se olvida un poco esta parte masculina, ¿no? Por otro lado, la propia industria hace o deposita en los ginecólogos toda la responsabilidad de conseguir la gestación. Pero obviamente hemos de diferenciar. La mujer es la que se queda gestante, obviamente el embarazo pasa en el cuerpo de la mujer, pero la fecundación, la unión de los gametos, la unión del óvulo con el espermatozoide, eso va el 50%. ¿Vale? Y por lo tanto, hace falta que en las unidades de reproducción, no hablo de clínicas de fecundación in vitro, ¿vale? O de reproducción asistida. Hablo de unidades de reproducción, porque también es muy importante dónde colocamos el foco. El foco es conseguir la gestación o que te metan directamente a hacer una fecundación in vitro. Porque para mí sigue siendo conseguir una gestación y hay mucho que hacer en ese sentido. De hecho, hay un 30% de las parejas que va a fecundación in vitro que después de la fecundación in vitro, tenga o no tenga resultado la técnica,
se quedan embarazadas espontáneamente. Por lo tanto, hay un componente ahí emocional muy importante que no hubieran necesitado esa fecundación in vitro. ¿Entiendes? Entonces, eh, creo que en fertilidad en estos momentos, y perdona me extienda, pero creo que es muy importante esto, es, eh, mm, primero, ¿dónde tenemos el foco? El foco creo que en estos momentos es un foco, entre comillas, pervertido, ¿vale? Muy de business, de vamos a hacer fecundación in vitro, cuando el foco tendría que ser vamos a conseguir la gestación, esto uno, y segundo, eh, la fecundación es cosa de dos. Una vez transferimos el embrión, obviamente todo va a ocurrir en el cuerpo de la mujer, lo cual no quiere decir que el varón no acompañe, obviamente, pero en la fecundación esto es 50-50, depende de óvulo y espermatozoide. Y el espermatozoide, ¿vale? El espermatozoide no es por sí mismo un elemento suficiente como para valorar nada. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que detrás de un espermatozoide hay un señor, ¿eh? Y ese señor tiene unos determinados hábitos, una determinada salud, una serie de componentes en su vida, puede tener enfermedades, puede tener... Y eso es lo que muy probablemente no estamos haciendo. Completamente de acuerdo y estás tocando un punto súper importante, de verdad que sí, que no tenemos nivel de conciencia, ni siquiera nosotros los pacientes, porque cuando iniciamos este camino y decidimos queremos ser padres, vamos a la consulta médica y frecuentemente, como usted lo dice, está súper enfocada en la mujer y en los hombres casi no. Realmente le mandan el examen del semen que hablaremos de él, pero realmente no hay un foco hacia si él va a tener problemas. Siempre es a nosotras y cuando usted nos está diciendo que hay un 30% de posibilidad que estos pacientes que ya van incluso hasta reproducción asistida quedan embarazadas de forma natural, pero en ese diagnóstico y en ese camino, el hombre realmente es muy ignorado, no se tiene en cuenta. Yo cuando fui a mi cita, a mi pareja, fuimos los dos, pero a él era como literal un cero a la izquierda. O sea, le mando el examen y si sale ese examen bien, ya usted está bien. Y en cambio nosotras caemos, sobre todo que nos dicen realmente, doctor Javier, desde un comienzo, ¿usted cuántos años tiene? Y apenas uno dice la edad, no, usted ya va para reproducción asistida. Sí, te van encasillando en función de la edad, de la reserva, de la antimulleriana. Yo fíjate que en este sentido creo que es muy importante tener la conciencia, ya no solo en el hombre, sino también en la mujer, detrás de un análisis de sangre o detrás, en el caso del varón, de un espermiograma, de un seminograma. Eh, es lo que decía antes, hay una persona. El análisis de cualquier fluido corporal nos da información de la salud de esa persona, también del espermatozoide. ¿Eh? Y muchas veces un seminograma, que es una prueba muy importante, obviamente es la prueba básica. Luego ya hablaremos de si es la única o no, obviamente, pero el seminograma nos da mucha más información de la que realmente leemos. ¿Eh? Nos quedamos con el número de espermatozoides, la concentración, la movilidad, la forma, pero mm, estamos ignorando el pH, la licuefacción, el volumen, todo cosas que son muy importantes, la parte bioquímica, que nos va a estar hablando de incluso posibles patologías. ¿Vale? Yo te lo pongo un ejemplo que creo que es muy gráfico. El seminograma es lo que ve el helicóptero de la policía encima de la autovía. ¿Vale? Pasan tantos coches, van a tanta velocidad, unos vienen chocados y otros no. Si el helicóptero se fija un poco, podemos saber la calidad del asfalto, si la carretera tiene la culpa de que haya algún accidente o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero independientemente de esto, es lo que ve el helicóptero. Nadie le ha hecho la inspección por dentro a esos espermatozoides, que serían todas esas pruebas. Ya no me refiero a las pruebas de laboratorio, como puede ser pues, la fragmentación espermática, etcétera, que también, sino
una simple exploración, una consulta con el andrólogo, con el urólogo, para evaluar toda esta serie de factores que pueden influir desde los hábitos de vida, como posibles patologías, medicaciones que esté tomando, etcétera, etcétera, que pueden influir en la fertilidad. Claro. ¿Y cuáles son esos diagnósticos más comunes de infertilidad masculina? Porque les soy muy honesta, no tengo ni idea. O sea, literal, en las mujeres podemos hablar de varios tipos de diagnósticos que empiezan a ser comunes, que empiezan a ser populares y que todos lo sabemos. Pero en el caso de los hombres, ¿cuáles son esos más comunes? Yo diría que la fertilidad masculina tiene dos enemigos. Uno son los hábitos de vida y el otro el varicocele. En hábitos de vida me refiero sobre todo el estrés. Vivimos en una sociedad inmediatista, con mucho estrés y nadie nos enseña, y creo que son de las cosas que se debería enseñar desde la escuela, desde pequeñitos, a gestionar ese estrés, a meditar, a encontrarse con uno mismo, a darnos espacios de relax, ¿vale? No sabemos compartimentar, entonces hacemos un batiburrillo de todo, llegamos a casa y seguimos pensando en el trabajo, no compartimentamos bien y por lo tanto vivimos muy estresados y eso influye de una manera directa en tener una mala gestión del sueño. Es un enemigo increíble. Todos sabemos que cuando dormimos y dormimos de noche, sin luz natural, nuestra hipófisis se repara. Nuestra hipófisis, que es el ordenador central donde se producen todas las hormonas, las testiculares también, del cuerpo, por la noche es cuando dan todas las señales para producirse para que al día siguiente todo funcione correctamente. Si ese sueño no es reparador, esto no se produce y empezamos a crear una serie de malos hábitos internos, de mal funcionamiento interno que acaba repercutiendo. Cuando hablo de estrés, no estoy hablando de si estoy más nervioso o menos nervioso, que también, obviamente, sino que hablo de estrés celular, la repercusión que esa mala condición de vida, ese no cuidarnos, ese no anteponernos a nosotros mismos, darnos nuestros espacios, pues eso, de reflexión, de calma, de desconexión, de aburrimiento. A veces también es importante saberse aburrir, ¿vale? Todo eso ha de contribuir a tener una mejor salud emocional, pero también física. Cuando usted habla del varicocele, mucha gente no sabe qué es. ¿Tú nos puedes explicar en qué consiste esta enfermedad y también saber si una persona que la ha sufrido y entiendo que es operada, eh, de todas maneras sigue siendo fértil? ¿Nos puede explicar un poquito más sobre este concepto? El varicocele creo que también es uno de los grandes desconocidos en el, en el mundo de la salud masculina, ¿no? El varicocele, que son varices, como tenemos en las piernas o en el esófago, varices en los testículos. Principalmente se da en el lado izquierdo por una razón anatómica, pero el varicocele afecta a entre un 10 y un 15% de los varones, que no es poco. ¿Qué pasa? Que habitualmente no da síntomas. Si da síntomas los da en la pubertad y entonces sí se opera por molestias testiculares, pero es muy poco frecuente que dé síntomas. Entonces pasa desapercibido y uno se acostumbra a tener allí como unos gusanillos que los da como normales y no les da ninguna importancia. Incluso desde el punto de vista de la medicina, de la urología, se tiende a pensar, no hay que operar. Bueno, si yo te digo que el 15% de los hombres tienen varicocele, pero si cojo todos los varones que tienen alteraciones en el seminograma, el 40% tiene varicocele. Y si cojo a todos los varones cuyas parejas tienen fallos de fecundación, si te digo que el varicocele afecta al 15% de los varones, pero
Si cogemos a todos los varones que tienen alteraciones en el espermiograma, el 40% tiene varicocele. Y si cogemos a todos las parejas o a todos los varones cuyas parejas tienen o fallos de fecundación o bloqueos embrionarios o abortos de repetición, el 85% tiene varicocele. Estamos viendo que el varicocele influye directamente en la capacidad fértil del varón y por lo tanto de esa pareja. Este Doctor, y grupo, una pregunta, y una pregunta allí, doctor, y si lo tiene, ¿existen pacientes que teniendo este diagnóstico de varicocele pueden lograr embarazar a su pareja o es algo completamente limitante y es un diagnóstico de infertilidad? no es 100%, no es 100% limitante. Hay varones que tienen varicocele y que consiguen embarazar a su pareja. También depende, pues obviamente, de cuál es la producción espermática, etcétera, etcétera, y también del daño que está haciendo ese varicocele. No es tan importante el tamaño de las varices como el impulso del reflujo espermático. O sea, si la sangre regresa, sangre venosa, sangre tóxica, sangre sucia, que en vez de oxígeno lleva CO2, que en vez de nutrientes lleva productos que ya se han utilizado, si todo eso regresa, lo que llamamos reflujo venoso, ¿no? Si todo eso regresa hacia los testículos, ese testículo va a estar sufriendo porque va a estar viviendo en un ambiente tóxico. ¿Vale? Entonces, no es tan importante las varices en sí, el tamaño de la variz, como si esa variz es insuficiente o no y permite el reflujo de sangre venosa hacia el territorio escrotal, hacia el territorio testicular, ¿no? Entonces, lo que sí es una evidencia también es que si a estos varones los operamos, que nadie se imagine que es una cirugía, una gran cirugía, es una cirugía que se hace ambulatoriamente, bajo sedación anestésica, que dura unos 3/4 de hora, que 48 horas de reposo domiciliario y poca cosa más. Le hacemos con microcirugía, esto sí es muy importante porque el rendimiento es muchísimo mayor que con cirugía convencional o con embolización, que es otra técnica. O sea, recomiendo 100% hacerlo con microcirugía. ¿Vale? Eh, entre un 30-35, según las estadísticas, incluso puede llegar al 40% de los varones que se operan de varicocele embarazan espontáneamente entre los 6 y 9 meses después de la cirugía. Obviamente siempre y cuando la mujer tenga una reserva ovárica. Pero aún así, aunque por parte femenina se tuviera que hacer una fecundación in vitro porque ya hay una reserva bajita y tal, la probabilidad de gestación evolutiva, niño en casa, por decirlo, que es el concepto que manejan las clínicas de reproducción, es muchísimo más elevada habiendo operado del varicocele que sin haberlo operado. Qué información tan maravillosa y tan importante nos estás compartiendo. Invitarlos a todos porque como muchos de quienes estamos en este camino hacia la maternidad y hacia la paternidad estamos en silencio y quizás alguno de ellos nos está escuchando y nunca ha visitado un urólogo, nunca ha visitado un especialista en infertilidad masculina, y está allí tratando, intentando, haciendo la tarea, vamos a decirlo, pero no llega ese embarazo. Es importante tener en cuenta esta información y acercarse al médico y hacerse un chequeo, porque puede que allí sea donde está sucediendo algo y que pues no nos enteramos. Y sobre todo que esto lo haga un especialista, como bien dices, en fertilidad masculina, porque ocurre mucho, ¿vale? Estoy entrando en un terreno delicado, porque obviamente tengo muchos amigos y compañeros ginecólogos, pero ocurre mucho que es el ginecólogo el que te da el complemento o el antioxidante para mejorar los espermatozoides, sin que haya un criterio
primero, diagnóstico y segundo, de efectividad sobre ese preparado en concreto para cada paciente. Yo soy un enamorado, y es la medicina que practico, de medicina personalizada. Entonces, yo no trabajo con la farmaindustria prácticamente, obviamente hay cosas que sí, que no lo puedes evitar, ¿no? Pero me gusta, yo estoy especializado en medicina personalizada y por lo tanto hago formulación magistral. ¿Por qué quiere decir? Adaptar cada tratamiento a cada individuo. Cada individuo ha de tener su tratamiento porque cada individuo es diferente. Por decirlo en un ejemplo que entenderemos todos. Eh, igual para tus condiciones de índice de masa corporal, hábitos de vida, molestias que tengas, etcétera, con 400 miligramos de paracetamol se te va el dolor, y en cambio a otra persona pues necesitará 1 gramo o un poco. ¿Vale? Pues esto ocurre igual con los complementos, con los antioxidantes, con las vitaminas, etcétera. Es muy habitual ver pacientes que tras un tratamiento con cualquier preparado de farmaindustria para la fertilidad, tienen, por ejemplo, un exceso de oxidación y perjudica más la membrana espermática que no mejorar. O sea, hay que poner criterio también a lo que estamos dando, ¿no? El hecho de que, con todos los respetos, un ginecólogo le esté dando un tratamiento a un varón, a mí, desde mi punto de vista, obviamente el de mi profesión y el de mi especialidad, pues no lo considero correcto, incluso me ofende. Yo llevo 30 y pico años en el mundo de la reproducción. ¿Me quieres decir que yo no sabría estimular a una señora? Obviamente. Me sé todos los protocolos, todos los procedimientos. No lo voy a hacer nunca porque no es mi especialidad. Entonces, cada uno su especialidad, pero además sabiendo aplicar el criterio que necesita cada individuo, cada varón, como cada persona diferente, tiene unas necesidades diferentes, un ritmo de vida diferente, y tú has de saberlo escuchar, saberle preguntar, hacer lo que llamamos una historia clínica completa, solicitarle las analíticas que son necesarias, que a veces no son todas las que te pueden pedir. ¿Vale? Es un poco como lo que os ocurre a las mujeres. Es que no te quedas embarazada. Bueno, vamos a empezar a pedir biopsias endometriales, estudios de microbiota, etcétera. Pongamos un poco de calma, que tampoco hace falta hacerlo todo. Cada cosa tiene su indicación, ¿no? Sí, totalmente, pero ¿sabe qué estoy pensando en estos momentos mientras que hablamos? Que vamos como tan ciegos a los tratamientos, con tanta falta de información, que ni siquiera como que caemos en cuenta que nuestra pareja, en el caso que vamos en pareja, pues también necesita esa mirada de un especialista para él. Y yo allí quisiera preguntarte, desde este lado del paciente, ¿cómo nosotros saber? ¿Tú nos podrías dar algunos tips que si alguien nos está escuchando y está yendo donde un ginecólogo junto con su pareja, ¿sí? O está allí solito y no ha querido compartir la información? ¿Cuáles podrían ser ese como ese camino al que una persona del común que nos esté escuchando y quisiera hacerlo, cómo debe de hacerlo o qué tips podemos nosotros durante una consulta, doctor, que nos digan y uno diga, no, 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 un momentico, se están metiendo en el terreno del hombre, nosotros necesitamos ir es donde un especialista para esto? Sea, lo que apuntas creo que es lo más importante y lo más definitivo, ¿no? Entendemos primero que esa pareja quiere tener un hijo y eso es una decisión reflexiva, meditada y consciente, ¿no? Partiendo de esa base, cuando vas a cualquier centro o al médico con un deseo gestacional, lo primero que hay que exigir es, creo yo, eh, que se hagan las cosas bien. O sea, lo que hablábamos al principio, que el foco esté en la gestación, no en la técnica de reproducción.
Esto me parece que es muy, muy, muy importante. Vamos a hacer todo lo posible. O sea, la primera pregunta que te debería hacer el terapeuta es, ¿qué plan reproductivo tenéis? ¿Qué habéis pensado? Porque es cierto que todos vivimos en ese, como decíamos antes, ese mundo inmediatista que lo queremos todo ya y que a veces nos pierden las prisas, pero, como decimos en España, las prisas son malas consejeras. Hay que escuchar mucho al refranero, ¿no? Las prisas son malas consejeras. Entonces, vamos a hacer las cosas con cabeza. Y hacer las cosas con cabeza es tener diagnósticos. ¿Eh? Y hacer diagnósticos quiere decir estudiarnos los dos. Y estudiarnos los dos por el profesional adecuado. ¿Vale? Por lo tanto, primer tip, exigir a el centro de reproducción o a la clínica que vayamos que tenga un andrólogo o un urólogo que pueda visitar a a la parte masculina, al señor. O sea, me parece que ese es esencial. Si ese tip se cumple, probablemente ya no hace falta otros tips. ¿Vale? ¿Correcto? Segundo, no limitarnos a un seminograma. ¿En qué sentido? En el sentido de que no valemos lo que vale un espermatozoide. ¿Vale? O sea, así como te diría, la ICSI, la microinyección espermática, es un beneficio muy importante desde el punto de vista de la reproducción, también es cierto que ha reducido el papel del hombre a un espermatozoide. Si tienes un espermatozoide por cada óvulo que tengamos, ¿vale? Pues el Señor ya ha cumplido. Y eso no es así. Eso no es así. Hay que exigir muchísimos otros cosas. Por lo tanto, no nos reducimos a un espermatozoide. ¿Eh? Además, el seminograma varía. Por lo tanto, con un seminograma no es suficiente. Necesito varios para tener no un vídeo, pero por lo menos un timelapse de la evolución de ese seminograma. ¿Vale? Eso también es muy importante, porque le damos un valor taxativo a un seminograma, ¿vale? Como le podemos dar un valor taxativo a una hormona antimuleriana en la mujer, ¿vale? Y todos sabemos por experiencia que eso varía, ¿vale? Por lo tanto, tengamos esa visión un poquito más global. Y tengamos en cuenta que detrás de esos seminogramas hay un señor con sus emociones, con su vida, con sus patologías, con sus fármacos, con su hábito de vida, que si hace deporte, que si está en sobrepeso, que sí, etcétera, 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 etcétera. Todo eso va a condicionar no solo un tratamiento, sino una expectativa reproductiva. Entonces, calma, exigir el andrólogo, ¿vale? No reducirnos un seminograma o a un espermatozoide. Y luego una cosa que creo que también estamos olvidando y que es muy, muy importante. Creo que es trascendente en el mundo de la reproducción. Es la parte masculina del laboratorio. Se aplica siempre el mismo protocolo a todos los señores. Ahora ponemos filtros, ¿vale? Y estamos utilizando los chips de microfluidos, tipo Fertile, tipo SIMOD, etc. Vale, muy bien, sí está muy bien. Pero, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Con qué características? ¿Por qué no? ¿Por qué no personalizamos también la selección de los espermatozoides en cada señor y no aplicamos siempre el mismo protocolo a todos? Sí, yo quería preguntarle algo sobre esto. Imagínate que hace un par de meses en nuestro podcast tuvimos a una paciente de reproducción asistida donde estuvo por un periodo en una clínica y luego cambió a una segunda clínica. Pero una de las grandes diferencias entre todo el testimonio y su historia personal que quiso de manera pues muy honesta y muy transparente compartirnos a nosotros, a nuestra comunidad, nos decía que en la clínica número uno le hicieron la técnica ITSI a su pareja y en la clínica número dos, y ella no quedó embarazada, y en la clínica número dos, cuando le hicieron nuevamente exámenes a su pareja y a ella, pues descubrieron que no era necesaria la técnica. Y al no aplicarla,
bueno, ya sabemos todos que la vida es un milagro y que pasa cuando tiene que suceder, pero el comentario que estoy haciendo es en razón de que en la segunda clínica no lo utilizaron porque consideraron que el material genético, el esperma que el paciente tenía, estaba en excelentes condiciones. Y mi pregunta que yo quiero hacerle a usted, que es tan experto, es, uno como paciente, ¿cómo hace para saber? Si uno está en una clínica y la clínica le dice, no, tenemos que hacer selección de espermas, tenemos que hacer la fórmula, tenemos que llevar el protocolo X, nosotros los pacientes desconocemos si eso se puede o no se puede o si va en razón positiva hacia el tratamiento o no. ¿Tendríamos alguna herramienta de este lado para, como para alzar la mano y decir, venga, un momento, yo quisiera hacer una segunda consulta o no sé, qué nos recomiendas? Yo creo que allí das en una parte que es muy importante y muy difícil de manejar, ¿no? Porque obviamente la relación paciente-médico, médico-paciente se basa en la confianza, ¿vale? Y, y estamos en este sentido atravesando un momento difícil, ¿no? Porque tienes muchos ítems como paciente que informan, pero a la vez pueden desinformar, ¿no? Como la inteligencia artificial, etcétera. Todos hacemos consultas a ChatGPT, todos hacemos consultas a Google, ¿no? Y hemos pasado un tiempo pues peleándonos con el doctor Google y ahora nos toca el doctor IA, ¿no? En ese sentido. Yo diría que, a ver, las cosas son probablemente más naturales, no tan informáticas, ¿no? Preguntar a todo por qué, ser curioso. Ser curioso porque además tienes la obligación de ser curioso siempre, pero cuando las cosas pasan en tu cuerpo, más, más. O sea, ¿te están dando un tratamiento o te están ofreciendo la posibilidad de una técnica de reproducción? O, oiga, que todo eso va a pasar en mi cuerpo, me lo va a explicar hasta que lo entienda bien y lo comparto. ¿Vale? Esto es muy importante, creo. Luego, tener en cuenta pues que todas estas herramientas, inteligencia artificial, Google, etcétera, informan mucho, dan buena información, pero dan una información generalística. No están individualizando para tu caso. Y esa es la misión que tenemos los profesionales hoy en día, que es tratar a Carla, tratar a Javier, no tratar en general. Por eso abogo mucho por la personalización, no solo desde mi consulta, sino también en el laboratorio, también en todos los aspectos, en las pautas de estimulación a la mujer, obviamente también, en todo. Yo creo que hemos de personalizar al máximo. Y también en la atención. Obviamente sí, yo te doy una atención que tú me tienes a tu disponibilidad, no te voy a decir 24/7, pero sabes que me puedes enviar un WhatsApp y al final del día yo te lo voy a atender o al día siguiente, etc. Cuando ahí está esta atención, también crece la confianza y tú sabes que tienes línea directa con el profesional y puedes estar eh, preguntando todo eso que no entiendes o esa curiosidad que nadie te responde, ¿no? Creo que es importante. Qué importante, porque a veces, doctor, nos basamos solamente como en el currículo o en el estatus que tenga el médico y no en esa calidad humana que es finalmente la que hace ese feeling entre ambos y que uno logra entregarle algo tan importante como es ese deseo de ser papás y de ser mamás. Y también que en el caso de los diagnósticos que usted maneja, supongo yo que hay mucha vergüenza aún, ¿no? Yo creo que los hombres, como usted lo decía en un comienzo, las mujeres quizás tenemos más apoyo emocional, más apoyo social, familiar, pero en el caso de los hombres, ¿usted cree que en este 2026 aún existe mucho temor o se evade mucho este problema o realmente ha ido disminuyendo? Curiosamente no disminuye, ¿eh? Y te diría que en la mujer tampoco, ¿vale? O sea, fíjate si estamos hablando de problemas de reproducción,
y hay un 50% de las parejas del mundo industrializado que tienen problemas de reproducción y siguen sin consultar, ¿no? Porque se avergüenzan, porque lo viven en silencio, porque son incapaces incluso de comunicarlo a otros miembros de la pareja. La mujer obviamente verbaliza más sus emociones, lo cual no quiere decir que esté acompañada. Fíjate que la mayoría os tenéis que acompañar vosotras mismas en comunidades como Loveway, ¿no? Porque obviamente es un elemento social que ha venido para quedarse, la comunidad. La comunidad. Estemos en el país que estemos en la ciudad que estemos, tenemos el mismo problema o un problema similar y necesitamos contar las cosas, necesitamos que se nos escuche, necesitamos hablarlo, tener referencias de otras personas. En el caso del varón, es que el varón es más hermético con respecto a sus emociones, a comunicarlas, y por lo tanto las sufre en silencio, ¿vale? No es aquello de no se involucra. Yo me encuentro mucho en varones que me dicen, y la pregunta siempre me entristece mucho, es decir, además de traer la muestra el día que me digan, ¿puedo intervenir de alguna otra manera en el proceso? Claro. Ese varón está excluido por el propio sistema. El sistema es ginecentrista, lo centra todo en la mujer, culpabiliza y responsabiliza a la mujer, pero también centra toda la parte médica en la mujer y excluye al hombre tratándolo como, bueno, pues, bueno, el día que hay que, permíteme el término, ¿no? El día que hay que ordeñar, se ordeña y para lo otro es como si no estuviera, no cuento y tal. Entonces, creo que ahí tenemos un terreno muy importante para trabajar, para acompañar, porque el dolor que siente el varón es muy grande. El varón normalmente cuando ocurre un problema de estos, pues tiene la autoestima quebrada, rota, ¿no? Y hay que recomponer mucho. Ay, sí, pero es difícil encontrar personas o profesionales que manejen esta parte del duelo. Yo sé que usted estudió un máster en psicología positiva y gestión del duelo, y si hablamos de este silencio, ¿cierto? Masculino, de esa vergüenza, de ese dolor. ¿Tiene usted algunas estrategias que nos pueda compartir para quienes, imagínese a alguien que hoy nos esté escuchando y está allí solito sufriendo, ¿no? No le ha contado a nadie y no sabe ni cómo gestionarlo? ¿Qué podrías decirnos de esto? Sí, yo creo que el dolor y el duelo masculino cuesta mucho exteriorizarlo. Y entonces para esto tengo herramientas que utilizo tanto en masculino como en femenino, ¿no? Eh, que me ha servido mucho y creo que es muy buen ejercicio que yo trabajo el duelo a través de una técnica japonesa milenaria que es el kintsugi, no sé si la conocéis, que es recomponer jarrones rotos, ¿vale? Reconstruirlos y las grietas que quedan, pintarlas con pintura de oro para embellecer la pieza. La filosofía es la siguiente, claro, yo estoy roto, pero si sigo siendo útil, ¿vale? Me recompongo, pego mis pedazos y además embellezco las cicatrices, porque las cicatrices no han de molestar. Las cicatrices nos recuerdan un dolor, nos recuerdan una fractura, pero también nos recuerdan que la superamos, ¿vale? Que hemos podido recomponerlo, ¿no? Entonces, este ejercicio que tiene varias partes, tiene una parte que es tremendamente mmm, dolorosa incluso para el terapeuta, ¿no? Tú les das la pieza, les exijo que la envuelvan en una servilleta para que, porque hay que romper la pieza, ¿no? Para que los fragmentos no salten y no te puedan lesionar, pero pues, de alguna manera han de proyectar su dolor en el momento de la fractura, de romper la pieza.
hay veces, Carla, créeme que es imposible recomponer la pieza. La hacen tan añicos, hacen polvo de cerámica, ¿sabes? Es imposible recomponerlo, ¿no? Porque el dolor es tan grande, el que proyecta, tan grande, tan contenido, que es una liberación muy fuerte. Es una parte que creo que hay que poner muy en valor, porque la reconstrucción, que es bonita también, que es muy mágica, si quieres, y que ves que hay crecimiento y que ves que hay superación de ese duelo y que ves que se hace en positivo. Pero la de la fractura es en un instante la fotografía de la tragedia que está viviendo esa persona por dentro. Y eso es muy impactante, mucho, mucho. Yo nunca había escuchado esta técnica y de verdad que en nombre me imagino que de muchos de los pacientes que usted ha atendido y de las personas que también están allí en silencio, agradecerle que esté haciendo esta labor tan bonita, porque vamos a decir, encontrar un especialista en infertilidad masculina no es fácil, pero lo podemos encontrar, pero que también trabaje lo que es el duelo y sobre todo porque estamos hablando, no sé, usted me dirá si estoy equivocada o no, no sé si es mito o es realidad, pero en el caso de los hombres, la virilidad está muy relacionada con el tema de la infertilidad. Es decir, yo no sé hasta qué punto esto es verdad o como con su masculinidad, ¿no? O sea, mi masculinidad me define también si puedo tener la capacidad de fecundar. Entonces, ahí hay no, ¿esto es mito o es realidad? Es real, porque al final es atávico, es social, pero todos proyectamos nuestra autoestima, incluso nuestro valor en nuestra genitalidad, tanto desde el punto de vista de la sexualidad, ya lo apuntaba antes, ¿no? Como desde el punto de vista de la fertilidad, la fecundidad para el hombre, es decir, el poder eh, dar lugar a nuevas generaciones, ¿no? Y en este sentido, aún tenemos el concepto de, también permíteme el término del macho inseminador, ¿no? Además, Exacto. en otras estructuras sociales, tribales y tal, un mismo macho, o en el mundo animal, un mismo macho insemina a varias hembras. Esto Claro. pasa en el mundo animal continuamente, ¿no? Y antes era también así, ¿no? En el ser humano. Eh, ya digo, atávicamente, socialmente lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Y eso agranda el dolor. Fíjate Claro. que a las mujeres es mucho más cambio cuando se os propone, hay que cambiar el gameto, hay que ir a ovodonación. ¿Vale? Obviamente te vas a quedar gestante, vas a tener ese bebé 9 meses en tu Eh, interior, le pasas tu sangre, hay una parte de epigenética que también va a hacer que varíe la genética del bebé, etcétera. ¿Vale? En cambio, el hombre todo esto no lo tiene. Que sus espermatozoides sean débiles o no tengan capacidad fecundante, pues es un dolor que probablemente lleve a esto, ¿no? A que no lo exteriorice, a que lo interiorice mucho, pero es un dolor que convive mucho. Y que, por experiencia te digo, luego si tiene un hijo con espermatozoides de banco, va a ser el mejor papá del mundo y no va a volverlo a pensar en su vida. ¿Entiendes? Pero realmente la experiencia de no poder ser papá queriéndolo es una experiencia absolutamente poco, poco valorada por la sociedad y muy dolorosa para el individuo que la sufre. Uy, sí, a mí me toca el corazón porque
la- Nuestra comunidad lo sabe, pero bueno, yo estoy en todo un tratamiento de ovodonación, entonces puedo entender un poco ese sentimiento y sobre todo esa culpa silenciosa, que es como un fantasma, ¿no, doctor? Que está allí, que bueno, uno la supera. En mi caso yo viví también todo lo que es este duelo y que no es fácil, ¿no? Yo lloré muchísimo y tuve que hacer mucha terapia para hacer esa transición. También escucho muchas compañeras, personas que conozco que aún no dan ese paso y es con ese miedo, temor. Yo ya siento en mi corazón que estoy del otro lado y estoy feliz de ser una mamá a través de ovodonación, pero alcanzo a imaginar estar en los zapatos de ese varón que está allí sufriendo y esa culpa que a veces a todos nos está como tallando atrás. Y recalco mucho lo que tú dices de que se necesita más apoyo emocional para el varón, porque como que se lo guarda todo y eso pues no es el mejor camino. Hay que alzar la mano y decir, bueno, necesito ayuda. Y hay que saber pedir ayuda también, ¿no? Que al varón también le cuesta más, ¿no? Fíjate que la mujer tenéis la, la educación desde el punto de vista de salud, la tenéis mucho más interiorizada y mucho más vivida, porque ya desde que tenéis la primera regla, pues aprendéis que vuestro cuerpo tiene cada mes una serie de cambios y hace que os escuchéis más y que estéis más pendientes. El varón todo esto no lo tiene. Entonces, aún se siente más perdido cuando hay un problema, ¿no? Aún le falta, ¿pero qué me está pasando? ¿No? ¿Qué? No entiende, ¿sabes? O sea, es muy duro. Muy duro. Y en temas de pareja, ¿puede generar algún distanciamiento la infertilidad masculina y esto afecta un poco la sexualidad o no? Seguro que sí. Es que lo llevan muy bien, ¿eh? Pero fíjate que incluso el sistema hace, procura que les vaya mal, ¿no? Un poquito. Primero, obviamente está esta falta de exteriorización del hombre, de guardárselo todo, que no hay, ¿no? Pero además estamos todos rodeados de aplicaciones que te dicen hoy tienes que mantener relaciones porque hoy es tu día fértil, o los propios ginecólogos te dicen, no, todo esto es contraproducente. ¿Eh? Estamos hablando de parejas jóvenes, parejas que tienen sexo de una manera regular, cotidiana, cuando les apetece, cuando tienen estímulo erótico, cuando tienen sus pulsiones, se da 2, 3 veces a la semana o más. ¿Eh? Están acertando días fértiles cada mes. No hace falta estar pendiente, y esto las mujeres también lo tendréis que tener, porque obviamente vosotros sabéis cuando estáis ovulando, ¿no? Y lo procuráis más. Dejemos que el estímulo erótico y las hormonas nos conduzcan a mantener relaciones y no sean las aplicaciones o el ginecólogo que no está en la habitación pero que me ha dicho que, ¿sabes? ¿Por qué? Una, una, sí, mantener relaciones de manera, entre comillas, obligada, porque hoy toca, igual has tenido un mal día en la oficina o lo que fuera y tal y cual, es contraproducente. O sea, para el varón, si no hay estímulo erótico, el estímulo erótico es forzado, la calidad, cantidad del volumen de eyaculado, la cantidad, la movilidad de los espermatozoides se va a ver afectada, va a ser peor. Para la mujer, si lubrica poco, etcétera, las contracciones inversas uterinas, que son las que han de llamar el semen hacia adentro, la licuefacción del moco cervical, todo esto se va a ver perjudicado. Por lo tanto, estamos manteniendo relaciones de una manera que nos está dando menos probabilidades de gestación aún. Por lo tanto, dejémonos fluir, ¿no? Que no estamos hablando de que mi marido es marino y viene a casa una vez cada 6 meses, entonces obviamente esos días hay que aprovecharlos, sino que estamos conviviendo cada día y sabes que hay días mejores, días peores, que hay fines de semana, que etcétera, etcétera. Hay momentos para la intimidad que cuanto mejor sea
carga erótica, más probabilidades va a haber de que llegue a la fecundación. Sí, y eso se pierde por completo, doctor. Eso cuando desde acá, desde el lado del paciente, hay una desconexión e incluso viene la ruptura también de las relaciones de pareja por el mal manejo que se le da, porque uno está y el médico le tocó hoy y la pareja enferma. No, 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 es que no podemos pasarnos de hoy. También desde los centros de reproducción se está impulsando a, a hacer las cosas como muy rápidas, como muy inmediatas, como tiene que ser ya, como, ¿sabes? Todo esto lleva a crear una tensión en torno ya no solo a la reproducción, sino al ámbito sexual y al ámbito relacional de la pareja, que acaba perjudicando mucho. Falta, como decíamos antes, acompañamiento psicológico, acompañamiento emocional, ¿no? Por eso creo que es muy importante la labor que desde las comunidades hacéis, porque ese apoyo, el hablar de esto, que igual en la consulta con el médico, o no te da tiempo, o te da corte, te da vergüenza el hablarlo, o está tu pareja y es entrar en un tema que os va a llevar a discusión entre los dos. En cambio, en las comunidades como esto es más fácil, creo que es un papel muy, muy bueno el que hacéis en ese sentido. Y ahora hablando de la medicina regenerativa, que también se ofrece mucho en las clínicas, desde su punto de vista, ¿es más expectativas infladas o si es una realidad? Con respecto a la mujer, te diría que la medicina regenerativa, el PRP endometrial, antes de la transferencia embrionaria, sí ha demostrado eficacia. A nivel ovárico está aún en duda. Parece que puede haber algún resultado positivo que mejore más la cantidad que no la calidad de la respuesta. O sea, que haya más folículos, que haya más óvulos, pero que no se traduzca en óvulos maduros. Con respecto al varón, yo he hecho y hago medicina regenerativa en disfunción eréctil, en problemas de erección, con buen resultado, pero lo he intentado alguna vez en azospermias, en varones que no tienen espermatozoides en el eyaculado y apenas los fabrican, para ver si había un resultado esperanzador con respecto a la producción espermática, y la verdad es que en mi caso los resultados no han sido los esperados. Hay que ponerlo todo un poco en su... O sea, que no niego ni mucho menos que la medicina regenerativa nos vaya a ayudar, pero aún estamos en el ABC, ¿no? Un poquito. Sí, exactamente. Y dentro de todos estos más de 35 años atendiendo pacientes en España, ¿podría compartirnos alguna historia de estas cuando hay un diagnóstico bien desalentador, ¿cierto? Que uno dice, no, no lo voy a lograr y que vamos a tener que recurrir en este caso a la donación de esperma, pero que en realidad sí se logró. ¿Alguna experiencia que de pronto nos pueda ayudar a estar positivos y a decir sí se puede lograr? Sí, lo que pasa es que es una experiencia que es dolorosa. Me cuesta explicarla porque es muy habitual, mucho más habitual de lo que me gustaría, y creo que nos gustaría a todos, por lo menos como usuarios de salud, ¿no? Que es Ujú. parejas que vienen a mí después de, ya no te digo 3, incluso 6 o más ciclos de fecundación in vitro, que no se ha conseguido, que incluso le han propuesto cambiar el gameto femenino a ella, ir a ovodón, en algún caso se ha hecho, y, y nadie ha explorado al varón, se han limitado a hacerle un seminograma, y entonces cuando tú le haces toda la anamnesis, toda la historia clínica, cuando lo exploras, cuando le pides las pruebas adecuadas, y resulta que tiene, por ejemplo, lo que hablábamos antes, un varicocele, y lo operas del varicocele, y a los 6 meses esa señora está embarazada espontáneamente, de forma natural, Ua- ¿vale?
estamos hablando de parejas que, independientemente de lo que se hayan gastado económicamente, que es muchísimo y dependerá de cada país, pero estamos hablando de en euros 50.000, en dólares australianos por 70.000, por ahí, más o menos. Sí, ¿Tú más o sabes menos. los precios que se manejan en Australia? ¿Vale? El desgaste emocional de 4, 5 años en que nuestro leitmotiv ha sido única y exclusivamente las técnicas de reproducción, la beta espera, el número de blastos que tengo, si son euploides o no son euploides, todo ese drama interno que nadie explica, de todo ese sufrimiento que afecta a las parejas que están en procesos de reproducción, porque obviamente eh, cada paso es importante, pero cada paso que consigues te abre un nuevo paso. O sea, la estimulación es importante y si estimulas bien, perfecto. ¿Eh? Pero luego has de ver cuántos de esos óvulos son maduros, cuántos han fecundado, cuántos llegan a blastocisto, cuántos se pueden transferir, porque habrá unos que sean euploides, otros aneuploides. Y luego esos 10 días horribles de beta espera, ¿vale? En que tienes momentos de esta vez seguro, de euforia, tienes momentos de no lo conseguiré nunca, y luego el duelo, lo que hablábamos antes, ¿no? No se ha conseguido. Exactamente. ¿Quién me recompone de esto? Tengo suficiente No, energía y, 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 para y los intentarlo. riesgos. Uh-huh. Sí. Doctor, y los riesgos médicos a los que uno se somete. En mi caso, yo he hecho 11 ciclos de fertilización in vitro en 3 años y medio y le soy súper honesta. Casi me muero hace un año por esta época con un embarazo ectópico de casi 10 semanas en una trompa que mi clínica no se enteró de que yo estaba embarazada y que el embarazo se había ido hacia el ectópico. Entonces, no solamente todo lo que usted dice, a mí, a mi pareja, un día nos quedamos sin dinero, sin embriones, sin donante y sin bebé. Uh-huh. No nos morimos ni nos separamos porque de verdad que pasaron muchos milagros en nuestras vidas, Claro, doctor, esa es que vuestra nos gran, hicieron hacer estas cosas. Pero esa es, esa es la historia mía. claro, pero esa es vuestra gran victoria, ¿no? Al final yo también digo Sí, que después de un proceso así, sí. hay dos tipos de parejas, ¿no? La pareja que, como apuntabas antes, ha roto por el camino, porque también es un estrés muy bestia, muchas parejas no saben llevarlo bien, y la pareja, como tu caso, Carla, en que salís fortalecidos de esto. Esto es una gran victoria vital, ¿no? Entonces, bueno, Sí, si además habéis conseguido un bebé, pues mejor que mejor, pero desde el punto de vista de salud de pareja, este sufrimiento os ha pegamento, ¿sabes? sí, gracias. Os Sí, ha sí, unido. sí, así fue. Y yo quiero preguntarle algo sobre su libro, porque sé que usted ha escrito algo relacionado con lo que ha visto en la consulta. Cuéntenos un poco sobre esto. Está en proceso, está en proceso. Precisamente, Oh, sí, estoy acabando el libro estos días y espero que se publique durante este 2026. ¿Vale? Y es un libro que, de alguna manera, sí refleja, hay muchas historias de consulta. Es un libro que lo enfoqué un poco desde la visión masculina de lo que está representando el empoderamiento femenino de la sociedad, ¿no? Y el hombre ha perdido un poco ese papel que antes tenía, de, de que era el pilar donde se fundamentaba pues, la familia, la sociedad, el trabajo, etcétera. Y ahora pues está como muy despistado, sin encontrar su papel, como estando comparándose permanentemente con la mujer, lo que se han llamado las nuevas masculinidades, ¿no? Y hay un poco de teoría de todo esto, pero luego hay muchas escenas de consulta que reflejan tanto desde el punto de vista de la fertilidad, de la sexualidad, de muchas incluso anécdotas que te pueden, por ejemplo, de cáncer de mama masculino, que también existe, ¿no? Que es una cosa que
que dices, claro, la mama no es un órgano femenino. Mamas tenemos los hombres, pero otra cosa es que esa mama se desarrolle para lactancia o no, pero nosotros tenemos mama, por lo tanto podemos tener cáncer masculino, que es un cáncer que es muy invisible y que bueno, estamos intentando darle visibilidad. Hay muchas historias muy, que son muy íntimas, obviamente anónimas, ¿no? Pero Sí, que claro. reflejan mucho esta esto que hablábamos antes, ¿no? Esta falta de comunicación o de facilidad para la comunicación emocional del hombre, ¿no? Y luego lleva toda una serie de entrevistas a nueve profesionales muy variados que van desde profesionales de comunicación a un cineasta, a psicólogos, sexólogos, bueno, a personas cuya opinión me interesa mucho desde el punto de vista de que entiendo que reflejan situaciones sociales que son dignas de ser escuchadas. Y creo Exacto. que queda una obra muy bonita. Bueno, si escribir un libro es como tener un hijo, ¿eh? Entonces, si no hablas bien de tu hijo, es que algo hablas, ¿no? Pero realmente sí, estoy satisfecho y espero que, bueno, ya te digo, estoy acabándolo y espero que sea este 26 que salga. Sí, sí, muy Que ilusionado. así sea, estaremos siguiéndote en tus redes sociales y apenas salga también lo recomendaremos en Loveway. Yo también terminé de escribir mi libro después de todo lo que me pasó, como tú dices, no tengo a mi hijo, pero escribí un libro. Fue la única terapia que conseguí, además de este podcast, para salir de todo. O sea, dije, hay que empezar a visibilizarlo, hay que empezar a hablar más de esto y bueno, que así sea. ¿Dónde lo pueden encontrar? Si alguien que nos está escuchando quisiera tener una consulta, quisiera hablar contigo. Yo creo que lo mejor ahora en este momento, lo mejor y lo más práctico es a través de Instagram, de un mensaje de Instagram, es arroba doctor vaya, dr.javier-ruiz-romero. También en Facebook, que es doctor Javier Ruiz Romero. En LinkedIn, que es Javier Ruiz Romero, soy el doctor. Tengo un canal de YouTube que se llama Hablemos en Genital, ahí también se puede interactuar. Y mi página web que es drjavierruizromero.com, pero en estos momentos quiere decir en los próximos 10 días por lo menos, está en reactualización, por lo tanto no está operativo. Por eso te digo que quizá lo más directo es un mensaje directo por Instagram. Perfecto, igual dejaremos todas tus redes sociales en la descripción del episodio y si alguien nos contacta también a nosotros, inmediatamente lo ponemos en contacto contigo. ¿Algún mensaje final para terminar que quieras dejar en los corazones de nuestra comunidad Loveway? Bueno, sí, por un lado, lo primero, agradeceros el trabajo que hacéis. O sea, creo que es muy, muy, muy importante, por lo que hemos dicho antes, de conectar personas con los mismos problemas y que sea un foro en el que podáis hablar libremente. Agradeceros la invitación y la participación. La verdad es que he estado muy a gusto y te lo agradezco mucho, Carla. Y sobre todo, ya no tanto que sí, también a los varones, sino a las parejas de esos varones. Exigir que os vea un profesional de la salud masculina es muy, muy importante. Es la manera de hacer bien las cosas. Exactamente, que así sea y lo vamos a recomendar. Muchas gracias, doctor, por este espacio que nos dio en su agenda. Un abrazo a nuestra comunidad. Nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Love Boy Podcast. Bye bye. Gracias, gracias a todos. Bye desde España.